La verdadera historia del héroe español. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo está en tu contra? Imagina despertar un día y descubrir que tu rey, tu señor, aquel a quien juraste lealtad, te ha desterrado. Tu honor, destruido. Tus tierras, confiscadas. Tu familia, en peligro. Esta no es la trama de Juego de Tronos. Es la historia real del guerrero medieval más legendario de España. Bienvenidos a la épica de un hombre que lo perdió todo y conquistó mucho más de lo que jamás tuvo. Esta es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Hoy vamos a sumergirnos en el primer gran poema épico de la literatura española, El Cantar del Mío Cid. Una obra maestra del siglo XII que sigue inspirando a millones. Pero esto no es solo una clase de literatura. Es un viaje al corazón de lo que significa enfrentar la adversidad extrema y salir victorioso. Imagina una España dividida. Cristianos y musulmanes luchaban por el control del territorio. La palabra de un rey podía elevar a un hombre a la gloria. También podía hundirlo en la desgracia. Era un tiempo de castillos, espadas, honor y traiciones. Este es el escenario donde nuestro héroe, un simple caballero de provincias, lograría hazañas increíbles. Su nombre sería recordado durante siglos. Este guerrero era conocido por dos nombres. Rodrigo Díaz de Vivar era su nombre real. Pero todos lo llamaban el Cid Campeador. ¿Sabes qué significa este apodo? La palabra Cid viene del árabe Sidi. Significa señor o amo. Incluso sus enemigos lo respetaban tanto que lo llamaban señor. Y campeador significa campeón. Es el que vence en el campo de batalla. Su nombre ya nos dice mucho sobre él. Era un guerrero tan excepcional que hasta sus rivales reconocían su grandeza. Prepárate para viajes peligrosos a través de tierras inhóspitas. Vivirás batallas emocionantes donde la astucia vale tanto como la fuerza. Conocerás traiciones dolorosas que pondrán a prueba el espíritu de nuestro héroe. Verás venganzas calculadas. Y al final, el triunfo de un hombre que, a pesar de perderlo todo, nunca se rindió. Esta es la historia del Cantar del Mío Cid. Es una aventura que ha inspirado a personas durante siglos. Hoy sigue teniendo lecciones valiosas para todos nosotros. Vamos a descubrir juntos cómo un hombre desterrado puede triunfar. Le quitaron sus bienes. Lo separaron de su familia. Pero no solo sobrevivió. Prosperó y alcanzó la gloria. Y quizás, al final de este viaje, entenderás por qué el Cid no es solo un héroe de la España medieval. Es un ejemplo para cualquiera que enfrente dificultades en la vida. Vamos a comenzar este viaje por la España medieval. Esta historia tiene de todo: acción, emoción, tristeza, alegría y, sobre todo, lecciones que podrás aplicar en tu propia vida. Antes de sumergirnos en la historia, vamos a conocer un poco sobre este fascinante poema. El Cantar del Mío Cid fue escrito alrededor del año 1200. Esto fue casi 100 años después de que muriera el verdadero Rodrigo Díaz de Vivar. No había televisión. No había internet. No había cine. Las historias de héroes se transmitían oralmente, de boca en boca. Poco a poco se iban convirtiendo en leyendas. Los juglares eran como los youtubers de la Edad Media. Viajaban de pueblo en pueblo contando estas historias. A veces recitaban. A veces cantaban. Siempre buscaban emocionar a su público. Uno de estos juglares, cuyo nombre se ha perdido en la historia, decidió recopilar las historias sobre el Cid que circulaban por España. Las plasmó en este magnífico poema. El manuscrito original tenía más de 3.700 versos. Estaba dividido en 3 partes principales, que los estudiosos llaman cantares. Este manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de España. No es completo. Le faltan algunas páginas al principio y en el medio.
Sin embargo, los estudiosos han podido reconstruir la historia completa. Lo más fascinante del Cantar del Mío Cid es su mezcla de realidad y ficción. Combina hechos reales con elementos inventados para hacerlo más emocionante. Muchos historiadores usan este poema como fuente para estudiar la vida del verdadero Cid. Es como si dentro de 1000 años, la gente estudiara las películas de superhéroes para conocer la vida de nuestra época. Contienen elementos de ficción, sí, pero también reflejan valores, costumbres y aspectos de la sociedad real. Hay algo más que debes saber. Este poema es considerado el primer gran trabajo literario escrito en castellano. Es la lengua que eventualmente se convertiría en el español que hablamos hoy. Antes, la mayoría de las obras importantes se escribían en latín. Era la lengua de la Iglesia y los eruditos. El hecho de que este poema épico se escribiera en la lengua del pueblo lo hacía accesible para más personas. Marca un momento importante en la historia de la literatura española. Ahora que conocemos el contexto, vamos a sumergirnos en la emocionante historia del Cid Campeador. Su vida fue tan extraordinaria que inspiró uno de los poemas más importantes de la historia. Cantar primero, en destierro. Nuestra historia comienza con una escena desgarradora. Es una fría mañana en Vivar, un pequeño pueblo cerca de Burgos. Rodrigo Díaz de Vivar está saliendo de su casa por última vez. No se va por voluntad propia. El rey Alfonso VI ha creído mentiras sobre él. Fueron contadas por nobles envidiosos llamados los infantes de Carrión. El rey lo ha desterrado de Castilla, su tierra natal. Imagina lo que significa ser desterrado en el siglo XI. No es simplemente mudarse a otra ciudad. Significa perderlo todo. Tus propiedades son confiscadas. Tu honor queda manchado. Debes abandonar no solo tu hogar, sino también a tu familia y amigos. Para un caballero como el Cid, era casi como una sentencia de muerte social. El poema nos describe esta escena con palabras conmovedoras, de los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. En español moderno, de sus ojos fuertemente llorando, volvía la cabeza y los estaba mirando. El Cid debe dejar a su amada esposa doña Jimena. También a sus 2 hijas pequeñas, doña Elvira y doña Sol. Las niñas tienen apenas 7 y 4 años. Son demasiado pequeñas para entender por qué su padre debe irse. Esto hace la despedida aún más dolorosa. Mientras cabalga alejándose de su casa, el Cid mira hacia atrás una última vez. Ve sus tierras, sus campos y su hogar. Sus lágrimas caen libremente. Sabe que podría no volver a ver nunca este lugar que tanto amó. Pero, ¿qué ha hecho el Cid para merecer este castigo? El poema no lo dice explícitamente. Los historiadores creen que podría tratarse de una acusación falsa. Quizás lo acusaron de quedarse con tributos que debían entregarse al rey. También podría ser que el rey Alfonso desconfiara de la lealtad del Cid. Alfonso había llegado al trono en circunstancias sospechosas, tras la muerte de su hermano Sancho. El Cid había servido a Sancho. Sea cual sea la razón, la injusticia del destierro es clara en el poema. Esto establece al Cid como un héroe que sufre sin merecerlo. Cuando llega a Burgos, la capital de Castilla, el Cid espera encontrar refugio. Tiene amigos y conocidos allí. Pero una sorpresa amarga le aguarda. El rey ha enviado mensajeros por delante de él. Ha prohibido a todos los habitantes de la ciudad que le den alojamiento. Nadie puede darle comida o cualquier tipo de ayuda. La orden del rey es clara: quien desobedezca perderá sus propiedades. Posiblemente, también sus ojos. Las puertas están cerradas. Las ventanas están selladas. Nadie se atreve siquiera a mirar al Cid directamente. Todos temen las represalias del rey. El poema nos dice: gran dolor tiene las gentes cristianas, se esconden de mí, oh Cid, porque no osan hablarle nada. Solo una niña de 9 años se atreve a salir y hablarle.
Con una mezcla de respeto y miedo, le explica la orden del rey. El rey ha vedado. Anoche llegó su carta, con gran precaución y fuertemente sellada. No os osaríamos abrir ni acoger por nada, si no, perderíamos los saberes y las casas, y aún además los ojos de las caras. Esta escena es especialmente dolorosa. Muestra cómo un hombre respetado y poderoso puede, de la noche a la mañana, convertirse en un paria. Es alguien a quien todos temen. Pero aquí vemos la primera gran cualidad del Cid, la dignidad ante la adversidad. No se queja de su mala suerte. No maldice al rey. No amenaza a los ciudadanos por negarle ayuda. En vez de eso, comprende su miedo. Acepta su situación y comienza a planear su futuro inmediato. El Cid y sus hombres acampan a las afueras de la ciudad. Se instalan junto al río Arlanzón. Tienen poco tiempo y menos recursos. El rey ha ordenado que abandonen Castilla en 9 días. Si son encontrados después de ese plazo, podrían ser ejecutados. Además, necesitan dinero para mantenerse durante el destierro. Aquí ocurre uno de los episodios más controvertidos y famosos del poema, el engaño a los prestamistas judíos Raquel y Vidas. El Cid, a través de su mano derecha Martín Antolínez, contacta con estos comerciantes de Burgos. Les ofrece un trato. Les deja 2 arcas grandes y pesadas, supuestamente llenas de tesoros. Son una garantía por un préstamo de 600 marcos. Es una cantidad considerable de dinero. Pero hay un truco, las arcas en realidad están llenas de arena. Este episodio puede parecernos moralmente cuestionable hoy en día. El Cid, nuestro héroe, está cometiendo lo que esencialmente es un fraude. Sin embargo, en la mentalidad de la época y según el poema, esto se veía de manera diferente. Se presentaba como una astucia necesaria de un hombre desesperado, no como un acto de maldad. Además, el poema menciona que más tarde, cuando el Cid prospera, paga su deuda a Raquel y Vidas con intereses. Esto muestra que siempre tuvo la intención de cumplir su palabra. Con ese dinero, el Cid puede equipar y mantener a sus guerreros. Su número ha crecido a unos 60 hombres leales. Han decidido seguirlo al destierro. Son pocos para las hazañas que vendrán. Pero son valientes y están dispuestos a compartir el destino incierto de su señor. Antes de abandonar definitivamente Castilla, el Cid visita el monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí ha enviado a su esposa e hijas para que estén bajo la protección de la iglesia. La separación es desgarradora. El poema describe cómo el Cid abraza a su esposa. Sus pequeñas hijas se aferran a él llorando. No entienden completamente por qué su padre debe irse. En esta escena conmovedora, el Cid muestra su lado más humano. No es solo un guerrero. Es también un esposo amoroso y un padre dedicado. Le promete a Jimena que volverá por ella y por sus hijas. Les asegura que las dejará en una mejor posición. También le pide al abad del monasterio que cuide bien de su familia. Le ofrece dinero para sus gastos. Es otra muestra de su previsión y responsabilidad. El amanecer del 9º día marca el final del plazo dado por el rey. El Cid y sus hombres deben cruzar la frontera de Castilla antes de que termine el día. El poema nos cuenta que al exir de Vivar, tuvieron la corneja diestra, y entrando en Burgos, tuvieron la siniestra. Es un presagio que mezcla buena y mala fortuna. Refleja la situación ambigua del Cid, ha perdido su posición, pero está a punto de comenzar un camino que lo llevará a la gloria. Así comienza el verdadero viaje del Cid. Cruza la frontera de Castilla, con un grupo pequeño pero leal. Va hacia territorio desconocido y peligroso. Allí deberá forjarse un nuevo destino. Solo cuenta con su espada, su astucia y su inquebrantable sentido del honor. Las primeras victorias. Una vez fuera de Castilla, el Cid se enfrenta a un desafío existencial, como sobrevivir y mantener a sus hombres. No tiene tierras. No puede regresar a casa.
Sus recursos son limitados. En la España del siglo XI, la respuesta para un guerrero en su situación era clara: conquistar territorio enemigo y vivir del botín de guerra. La península ibérica de aquella época estaba dividida. Por un lado, los reinos cristianos del norte, Castilla, León, Navarra, Aragón. Por otro, los territorios musulmanes del sur, conocidos como Al-Ándalus. Esta frontera entre dos mundos ofrecía oportunidades para un comandante hábil y valiente como el Cid. Su primera conquista es el castillo de Castejón. Es una fortaleza en la frontera. El Cid demuestra ya su genio militar. En vez de atacar frontalmente, lo que sería suicida con sus escasas fuerzas, utiliza una emboscada. Envía a un grupo pequeño a saquear los alrededores. Quiere atraer a los defensores fuera de las murallas. Entonces, cuando la guarnición está dividida, ataca el castillo débilmente defendido y lo captura. Esta primera victoria tiene un impacto profundo en la moral de sus hombres. Hasta ese momento, lo habían seguido por lealtad personal. Ahora ven que el Cid realmente puede ofrecerles un futuro. El botín se divide equitativamente entre todos. El Cid toma su quinta parte como líder, según la costumbre. Pero el Cid sabe que no puede quedarse en Castejón. Está demasiado cerca de la frontera castellana. El rey Alfonso podría verlo como una provocación. Decide vender su parte del castillo a los mismos musulmanes de la región. Muestra así su pragmatismo. Este acto también establece un patrón en su comportamiento. A diferencia de otros guerreros de su tiempo, el Cid no busca destruir a sus enemigos. Busca establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, incluso con personas de diferente religión. Su siguiente objetivo es más ambicioso: Alcocer. Es una ciudad fortificada más grande y mejor defendida. El asedio directo sería prolongado y costoso. El Cid vuelve a demostrar su astucia. Construye un campamento fortificado cerca de la ciudad. Permanece allí durante 15 semanas. Los defensores se acostumbran a su presencia. Entonces, un día, finge levantar el campamento en desorden. Parece que huye atemorizado. Deja tiendas y provisiones atrás. Los defensores de Alcocer caen en la trampa. Ven lo que parece una oportunidad única. Salen en masa de la ciudad para perseguir a los cristianos. Quieren saquear su campamento. Es justo lo que el Cid ha planeado. Cuando los musulmanes están suficientemente lejos de las murallas, da orden de dar media vuelta. Sus jinetes cargan contra los sorprendidos perseguidores. Al mismo tiempo, otra parte de sus fuerzas se coloca entre los defensores y la ciudad. Les corta la retirada. El resultado es una victoria aplastante. El Cid y sus hombres entran en Alcocer. Obtienen un rico botín que incluye oro, plata y caballos de guerra. Este último elemento es especialmente importante. Los caballos eran extremadamente valiosos en la época. Eran esenciales para la guerra y símbolo de estatus. Los gobernantes musulmanes de la región se alarman por estas victorias. Reúnen un gran ejército de 3000 guerreros para expulsar al Cid. Lo rodean en Alcocer y cortan sus suministros. Piensan que podrán derrotarlo por hambre, si no en batalla directa. El Cid, de nuevo, recurre a la estrategia. Sabe que sus hombres, aunque superados en número, tienen mejor entrenamiento y moral. Decide salir de la ciudad y enfrentarse al ejército musulmán en campo abierto. Confía en la movilidad y la disciplina de sus tropas. La batalla es feroz. La táctica del Cid prevalece. En el combate mata personalmente al comandante enemigo Fariz. Desmoraliza a sus tropas que finalmente huyen. Esta victoria, sobre un ejército muy superior en número, extiende la fama del Cid por toda España. Su reputación crece tanto en tierras cristianas como musulmanas. Comienzan a llamarlo el que en buena hora ciñó espada.
Este apodo refleja su excepcional habilidad como guerrero. Con cada victoria, la reputación del Cid crece. Más guerreros se unen a su banda. Les atrae su liderazgo y la posibilidad de riquezas. También atrae a personas de diversas religiones y orígenes. Establece una forma de actuar que era revolucionaria para su época. Es duro en la batalla, pero justo y respetuoso con los vencidos. No importa su fe o procedencia. Para poner esto en contexto, debemos entender que la España medieval estaba profundamente dividida. Los conflictos religiosos eran frecuentes. La Reconquista era la guerra de los reinos cristianos para recuperar los territorios ocupados por los musulmanes desde el siglo VIII. Tenía un fuerte componente religioso. Sin embargo, el Cid demuestra una tolerancia inusual. Respeta a los musulmanes valientes. Trata con dignidad a los vencidos. No busca convertir a nadie por la fuerza. Permite que las comunidades conquistadas mantengan sus costumbres y religión. Solo deben aceptar su autoridad. Esta actitud pragmática y respetuosa era muy avanzada para su época. Contribuyó significativamente a sus éxitos militares y políticos. Mientras otros conquistadores dejaban tras de sí odio y resentimiento, el Cid creaba alianzas duraderas, basadas en el respeto mutuo. Otro aspecto que distingue al Cid es su lealtad inquebrantable al rey Alfonso. Esto a pesar del injusto destierro. Después de cada victoria importante, envía un regalo al rey. La primera vez, su mensajero de confianza, Minaya Alvar Fáñez, lleva 30 caballos con ricas sillas al rey como presente. Este gesto es profundamente significativo. El Cid no está obligado a compartir su botín con el rey que lo ha expulsado. Podría haber guardado todo para sí mismo. O incluso haber comenzado a construir un reino propio independiente. Otros guerreros en situaciones similares lo hicieron. En vez de eso, continúa reconociendo a Alfonso como su señor legítimo. Demuestra una lealtad que va más allá del interés personal. El mensaje implícito es claro: el Cid puede haber sido expulsado de Castilla, pero Castilla no ha sido expulsada de su corazón. Sigue considerándose castellano y vasallo del rey, a pesar de todo. Estos regalos tienen un efecto positivo. El rey Alfonso se impresiona por los gestos y por las victorias del Cid. Comienza a suavizar su postura. Si bien no revoca el destierro, permite que cualquier hombre libre de Castilla pueda unirse al Cid sin temor a castigos reales. Esta concesión es fundamental. Fortalece aún más el ejército del Cid, con nuevos guerreros experimentados de su tierra natal. A medida que su banda crece y sus victorias se multiplican, el Cid se convierte en una fuerza a tener en cuenta en la política española. Ya no es simplemente un caballero desterrado. Es un líder militar respetado, con su propio ejército y territorio. Su siguiente objetivo será aún más ambicioso: la rica ciudad costera de Valencia. Esta conquista lo elevará de simple guerrero a gobernante de un territorio próspero. La conquista de Valencia. La mayor hazaña del Cid fue la conquista de Valencia. Esta ciudad costera, conocida como la joya del Mediterráneo, era una de las más ricas y prósperas de la península. Controlada por los moros, Valencia era un centro comercial importante. Tenía un puerto activo, hermosos jardines y huertas fértiles. Producían frutas y verduras en abundancia. Para entender la magnitud de esta conquista, debes saber que Valencia no era una simple fortaleza. Era una ciudad grande, bien fortificada, con una población numerosa. Tenía diversos recursos para resistir un asedio. Muchos grandes señores, tanto cristianos como musulmanes, habían intentado conquistarla sin éxito a lo largo de los años. La conquista de Valencia no fue un evento rápido ni sencillo. El Cid desplegó toda su genialidad militar y diplomática. Fue una campaña que se extendió por más de 3 años. Primero, estableció control sobre las áreas circundantes. Conquistó pueblos y fortalezas menores
que servirían como base para el asedio final. Esto le permitió cortar las líneas de suministro terrestre a la ciudad. Luego comenzó un bloqueo sistemático. Sabía que un asalto directo contra las poderosas murallas de Valencia sería costoso, posiblemente infructuoso. Optó por la estrategia de la paciencia. Sus tropas impidieron la entrada de alimentos y recursos a la ciudad. Destruyeron los campos y huertas de los alrededores. Los valencianos no podían abastecerse por sí mismos. Dentro de Valencia, la situación se deterioraba. La escasez de alimentos provocó hambre, enfermedades y descontento entre la población. El gobernador, Al-Qadir, intentó mantener la moral alta. Pero la situación era cada vez más desesperada. Varios reyes musulmanes vecinos intentaron enviar ejércitos de socorro. El Cid los derrotó uno a uno en batallas campales. Demostró que su genio militar funcionaba, tanto en el asedio como en campo abierto. Finalmente, después de meses de hambre y privaciones, sin esperanza de ayuda externa, Valencia se rindió ante el Cid en junio de 1094. Esta conquista marcó un hito en la historia de la Reconquista española y en la vida del Cid. Para contextualizar su importancia, piensa que era como si un general moderno, expulsado de su país, lograra conquistar una ciudad del tamaño de Barcelona o Sevilla, con solo sus recursos personales. Lo más notable de la conquista fue lo que vino después. El Cid, ahora señor de su propio territorio, instituyó un gobierno justo y tolerante. Respetaba los derechos y costumbres de todos sus habitantes, sin importar su religión. Los musulmanes que decidieron quedarse en Valencia podían seguir practicando su fe. Los judíos mantenían sus sinagogas y negocios. Los cristianos que llegaron con el Cid después, convivían con ellos en relativa armonía. Esta política de tolerancia religiosa era extremadamente inusual para la época. Lo normal era que los conquistadores impusieran su religión a los vencidos, a menudo mediante la fuerza. La actitud del Cid no solo era moralmente avanzada, sino también pragmática. Valencia era una ciudad cosmopolita, cuya prosperidad dependía de la cooperación entre diferentes comunidades. Mantener esta diversidad era bueno para los negocios y para la estabilidad del territorio. El Cid estableció su corte en el antiguo palacio del gobernador musulmán. Adoptó muchas de las costumbres y ceremonias locales. Vestía ropas lujosas de estilo oriental en ocasiones oficiales. Mantenía a algunos funcionarios musulmanes en puestos administrativos. Disfrutaba de las comodidades y refinamientos de la cultura andalusí, como los baños, la música y la poesía. Al mismo tiempo, tomó medidas para fortalecer militarmente su posición. Reforzó las murallas y torres de Valencia. Organizó una guardia permanente. Mantuvo su ejército en constante entrenamiento. Sabía que su conquista despertaría la envidia y ambición de poderosos vecinos, tanto cristianos como musulmanes. Debía estar preparado para defenderla. Una anécdota ilustra bien cómo el Cid combinaba autoridad con justicia. Poco después de conquistar Valencia, mandó quemar vivo a un cadí, juez musulmán. Este juez había ordenado ejecutar injustamente a algunos cristianos. Este acto severo envió un mensaje claro: bajo su gobierno, la justicia sería igual para todos, sin importar la religión. Quienes abusaran de su poder pagarían un alto precio. Pero al mismo tiempo, nombró a otros cadíes musulmanes para que siguieran administrando justicia según la ley islámica para la población musulmana. Respetaba así sus tradiciones legales. Con su posición asegurada como señor de Valencia, el Cid ya no era un simple caballero desterrado. Era un gobernante por derecho propio, casi al nivel de un rey. Aunque siempre mantuvo formalmente su lealtad al rey Alfonso. Su nueva posición le permitió pensar en reunirse con su familia. No la había visto en años. Envió a su fiel Minaya Alvar Fáñez de vuelta a Castilla, con un mensaje para el rey Alfonso. Le pidió permiso para traer a su esposa Jimena y a sus hijas a Valencia. También le envió otro valioso regalo,
100 caballos con ricos jaeces, todos ganados en batalla. El rey Alfonso estaba cada vez más impresionado por los logros del Cid. Quizás reconocía que había sido injusto con él. No solo dio permiso para que la familia del Cid viajara a Valencia. También devolvió al Cid sus propiedades confiscadas en Castilla, como muestra de reconciliación. Esta decisión fue un reconocimiento implícito de que el destierro había sido injusto. Marcó el comienzo de la rehabilitación del honor del Cid a los ojos de la corte castellana. El reencuentro del Cid con su familia en Valencia es uno de los momentos más emotivos del poema. Después de años de separación, Jimena y sus hijas, ahora adolescentes, viajan escoltadas por Minaya y 60 caballeros. El Cid sale a recibirlas con sus mejores galas. Monta en su célebre caballo Babieca. Realiza cabriolas y demostraciones de equitación para impresionar a su familia. El poema describe el momento en que por fin se abrazan con palabras conmovedoras. Hincó las rodillas el que en buena hora nació, plorando de los ojos, tanto estaba de alegre, así sabe dar gracias a Dios. En español moderno, se arrodilló el que en buena hora nació, llorando de los ojos, tan alegre estaba, así sabe dar gracias a Dios. Luego, desde la torre más alta de Valencia, el Cid muestra orgulloso a su familia su conquista. Le señala las huertas fértiles. El mar Mediterráneo brilla al sol. Los palacios y mezquitas, algunas ya convertidas en iglesias. Los barcos comerciales entran y salen del puerto. La ciudad próspera ahora les pertenece. Alzad los ojos, mirad la ciudad y el alcázar, ved las huertas, que bellas son, y contemplad el mar que está a lo lejos, dice el Cid a su familia. Comparte con orgullo el fruto de sus años de lucha y sacrificio. Jimena y sus hijas están impresionadas y agradecidas. Han pasado de ser la familia de un caballero desterrado, viviendo bajo la protección de un monasterio, a convertirse en la familia del señor de Valencia. Viven en un palacio con sirvientes y riquezas. El ascenso social del Cid, conseguido por mérito propio y no por nacimiento noble, era algo extraordinario en la rígida sociedad feudal de la época. Las noticias de la conquista de Valencia por el Cid llegaron hasta Marruecos. Allí el poderoso rey almorávide Yusuf Intasfin consideró esta pérdida como una amenaza para el poder musulmán en la península. Los almorávides eran una dinastía bereber que había unificado el norte de África y partes de España bajo un imperio poderoso. Estaban dedicados a la guerra santa contra los cristianos. Yusuf envió a su sobrino, llamado Búcar en el poema, con un gran ejército para reconquistar Valencia. Según el Cantar, este ejército contaba con 50.000 guerreros. Esta cifra es probablemente una exageración poética. Sirve para resaltar la magnitud de la amenaza y la posterior victoria del Cid. Cuando el Cid se entera de la llegada de este ejército, no se encierra tras las murallas de Valencia. Decide salir a enfrentarlo en campo abierto. Demuestra una vez más su audacia estratégica. Antes de la batalla, ocurre una escena conmovedora. El Cid permite que Jimena y sus hijas observen desde una torre. Quiere que vean cómo combate. Nunca lo han visto en batalla. Desea que comprendan cómo ha ganado todo lo que ahora poseen. La batalla contra las fuerzas de Búcar es feroz. Constituye uno de los momentos más épicos del poema. El Cid, montado en su caballo Babieca, se lanza contra las líneas enemigas. Grita su famoso grito de guerra: «Feridos, caballeros, por amor del Criador». Yo soy Ruy Díaz, el Cid campeador. Sus hombres, inspirados por su ejemplo, luchan con valor renovado. El resultado es una victoria aplastante para el Cid. Búcar y sus fuerzas son derrotados. Huyen hacia el mar. Muchos se ahogan intentando alcanzar sus barcos. El botín capturado es inmenso: tiendas lujosas, armas, joyas y la espada tizona. El Cid la toma del propio Búcar. Se convertirá en su arma más famosa junto con Colada, su otra espada legendaria. Esta victoria consolida definitivamente el poder del Cid en Valencia.
aumenta aún más su fama en toda España y el mundo musulmán. De caballero desterrado ha pasado a ser un señor poderoso e independiente. Es respetado y temido por amigos y enemigos. Su historia demuestra cómo el mérito personal, la inteligencia y el valor pueden elevar a un hombre más allá de las circunstancias adversas. Es un mensaje que resuena a través de los siglos hasta nuestros días. Cantar segundo, las bodas de las hijas del Cid. Tras la conquista de Valencia y la derrota del ejército de Búcar, la fama del Cid alcanza niveles legendarios. Ya no es solo conocido en España. Su nombre resuena en todas las cortes cristianas de Europa y en el mundo musulmán. Ha logrado lo que parecía imposible, convertirse de un caballero desterrado en un gobernante poderoso por mérito propio. Esta fama creciente y sus victorias contra los almorávides impresionan profundamente al rey Alfonso VI. Los almorávides eran considerados una amenaza por todos los reinos cristianos. El monarca, que años atrás había desterrado injustamente al Cid, comienza a reconsiderar su postura. Las constantes muestras de lealtad del Cid también influyen en esta reconsideración. Seguía enviándole regalos y reconociéndolo como su señor, a pesar del destierro. Finalmente, el rey decide reconciliarse completamente con el Cid. Envía mensajeros a Valencia proponiendo un encuentro para sellar la paz entre ambos. Este es un momento crucial en la historia. El rey poderoso reconoce que se equivocó. Busca la amistad del vasallo que injustamente desterró. Este giro habría sido impensable años atrás. El encuentro se produce a orillas del río Tajo, en un punto neutral. El poema describe esta reunión como un momento solemne y emotivo. El Cid llega con un séquito impresionante de 100 caballeros. Todos están ricamente vestidos y armados. Demuestran su nuevo estatus. Al ver al rey, el Cid se arrodilla y quiere besar su mano. Sigue el protocolo feudal. Este exigía que un vasallo mostrara humildad ante su señor, sin importar cuán poderoso se hubiera vuelto. Pero entonces ocurre algo sorprendente. El rey Alfonso no permite que el Cid permanezca arrodillado. Lo levanta, lo abraza y le dice: «Perdonadme, mío Cid, el mejor guerrero cristiano». Este gesto simboliza la completa rehabilitación del honor del Cid. El rey no solo lo perdona, reconoce públicamente su valía y lo trata casi como a un igual. Durante este encuentro, ambos hombres conversan largamente. Recuerdan viejos tiempos. Planean futuras colaboraciones contra los enemigos comunes. El rey confirma al Cid como señor legítimo de Valencia y todas sus conquistas. Ahora ya no es un renegado, sino un señor feudal con la plena bendición real. Este reconocimiento oficial cambia el estatus del Cid. Ya no es un desterrado que se ha hecho poderoso por su cuenta. Es un señor feudal legítimo dentro de la estructura política de la España cristiana. Con su honor completamente restaurado y su poder consolidado, el Cid alcanza una posición que jamás habría imaginado. Sus hijas, doña Elvira y doña Sol, ya son mujeres jóvenes en edad de casarse. Su estatus como hijas del señor de Valencia las convierte en partidos muy deseables. Es en este contexto cuando los infantes de Carrión, Fernando y Diego González, expresan su deseo de casarse con las hijas del Cid. Los infantes pertenecen a una de las familias más antiguas y nobles de Castilla, los Beni Gómez. Tienen grandes posesiones territoriales y conexiones en la corte. Para ellos, emparentar con el Cid, a pesar de su origen relativamente humilde, significa acceder a su inmensa riqueza y prestigio militar. El rey Alfonso favorece esta unión. Personalmente la sugiere al Cid durante su encuentro en el Tajo. Desde su perspectiva, este matrimonio serviría para integrar aún más al Cid en la nobleza castellana. También consolidaría la paz interna en su reino. El Cid, sin embargo, tiene reservas. El poema sugiere que, con su inteligencia y experiencia, intuye algo sobre el verdadero carácter de los infantes. Responde diplomáticamente al rey: «Yo las engendré a mis hijas,
pero vos las casáis. Indica que acepta la propuesta por lealtad al rey, no porque la considere ideal para sus hijas. Esta aceptación renuente muestra otro aspecto del carácter del Cid, su respeto por la autoridad legítima. A pesar de sus sospechas personales, acepta la voluntad del rey en un asunto tan importante como el matrimonio de sus hijas. En la sociedad feudal, los matrimonios aristocráticos eran alianzas políticas y económicas, más que uniones basadas en el amor. El Cid, a pesar de su éxito, sigue respetando las normas sociales de su tiempo. Las bodas se celebran con gran esplendor en Valencia. Durante 15 días, la ciudad es escenario de festines, torneos, justas y todo tipo de entretenimientos. El Cid, famoso por su generosidad, reparte regalos entre todos los asistentes. La descripción de estas celebraciones en el poema nos muestra la opulencia y el poder que ha alcanzado el Cid. Es capaz de organizar unas bodas que rivalizan con las de la realeza. Sin embargo, pronto empiezan a surgir señales preocupantes sobre el verdadero carácter de los infantes de Carrión. Durante las celebraciones, demuestran ser arrogantes con los hombres del Cid. Los consideran inferiores por su origen más humilde. Entre ellos, a escondidas, se burlan de tener que casarse con las hijas de alguien que consideran socialmente inferior. Lo hacen por la riqueza que obtendrán. Poco después de las bodas ocurre un incidente revelador. Un león que el Cid mantiene en su palacio escapa de su jaula durante una siesta del Cid. Era común entre los gobernantes de la época tener leones como símbolo de poder. El animal entra en la sala donde están los infantes y otros caballeros. La reacción de los infantes es vergonzosa. Fernando, el mayor, se esconde bajo el banco donde dormía el Cid. Diego salta por encima de una viga y se esconde tras una prensa del arar. Se mancha la capa y las ropas. En contraste, el Cid, despertado por el alboroto, se levanta tranquilamente. Toma al león por el cuello con su mano desnuda y lo devuelve a la jaula. Demuestra un valor sobrehumano. Esta escena establece un contraste dramático entre la cobardía de los infantes y la valentía natural del Cid, incluso en momentos de sorpresa y sin preparación. El episodio del león provoca burlas disimuladas entre los hombres del Cid. Empiezan a llamar despectivamente a los infantes, los del banco y el de la viga. Estos apodos humillan profundamente a los infantes. Empiezan a albergar resentimiento contra el Cid y su entorno. Poco después de este incidente, llegan noticias de que Búcar, el líder almorávide derrotado anteriormente, ha regresado. Trae un ejército aún mayor para intentar reconquistar Valencia. El Cid prepara a sus hombres para la batalla. Los infantes, que nunca han participado en un combate real, se ven obligados a acompañarlo. No quieren quedar como cobardes nuevamente. Durante la batalla, que el poema describe con gran detalle y dramatismo, los infantes vuelven a mostrar su falta de valor. Mientras el Cid y sus veteranos cargan contra el enemigo, Fernando huye sin siquiera desenfundar la espada. Diego llega a enfrentarse a un guerrero musulmán. Queda tan aterrorizado que da media vuelta y escapa. Uno de los hombres del Cid ha estado observando a sus yernos por orden de su señor. Debe matar él mismo al enemigo que persigue a Diego. Luego, compasivamente, le atribuye la victoria al infante para salvar su honor. Mientras tanto, el Cid lidera personalmente la carga contra Búcar. Lo alcanza justo cuando está a punto de embarcar para huir. Lo mata de un golpe tan poderoso que su espada tizona se tiñe de sangre hasta la empuñadura. Esta es otra victoria gloriosa para el Cid. Captura la tienda de campaña de Búcar, hecha de seda y adornada con oro. También obtiene su espada tizona, que se convierte en uno de sus tesoros más preciados. El contraste entre el comportamiento del Cid y el de los infantes durante la batalla no pasa desapercibido. Los hombres del Cid intentan disimular la cobardía de los infantes. Les atribuyen hazañas que no realizaron. Pero la verdad es evidente para todos. Los infantes se sienten cada vez más humillados y resentidos.
especialmente cuando escuchan comentarios burlones a sus espaldas. Este resentimiento se transforma en un odio silencioso que buscará venganza. Los infantes empiezan a conspirar en secreto. Planean una forma de vengarse del Cid que les permita conservar su riqueza, pero lavar lo que consideran una mancha en su honor. Su plan será tan vil como cobarde. No se dirige contra el Cid directamente, pues le temen demasiado. Se dirige contra lo que él más ama, sus hijas. La afrenta de Corpes. Humillados por los incidentes del León y la batalla, los infantes de Carrión comienzan a planear su regreso a Castilla. No quieren irse con las manos vacías. Han disfrutado de la riqueza y el lujo de la corte del Cid durante 2 años. Pero su orgullo herido exige una venganza. Fernando, el mayor y más calculador de los hermanos, idea un plan tan cobarde como cruel. Deciden pedir permiso al Cid para llevarse a sus esposas, doña Elvira y doña Sol, a Castilla. Supuestamente quieren mostrarles sus tierras y propiedades y presentarlas a su familia. Su verdadera intención, sin embargo, es muy diferente. El Cid recibe esta petición con cierta sospecha. El poema nos muestra sus dudas internas. De mis hijas os doy con toda mi voluntad, para que las llevéis a vuestras tierras, vosotros sois sus maridos, pensad lo que debéis hacer. Esta respuesta, aparentemente cordial, contiene una advertencia sutil sobre la responsabilidad que tienen hacia sus hijas. El Cid, que ha observado el comportamiento de sus yernos durante 2 años, parece intuir que algo no está bien. Pero como patriarca medieval, respeta el derecho de los maridos sobre sus esposas. Antes de la partida, el Cid organiza una despedida generosa. Les da regalos valiosos, incluyendo sus famosas espadas colada y tizona. Las había ganado en batalla y eran de valor incalculable. También les entrega oro, plata, caballos y ropa lujosa. Esta generosidad responde a 2 motivos. Primero, mantener su reputación de anfitrión espléndido. Segundo, asegurar que sus hijas sean tratadas con el respeto correspondiente a su dote. La escena de la despedida es conmovedora. El Cid abraza a sus hijas con lágrimas en los ojos. Presiente quizás que algo malo puede ocurrir. Les dice: id, hijas, y que el Creador os guíe, de mí y de vuestro padre lleváis el favor. También les recuerda lo afortunadas que son por casarse con los infantes de Carrión. Son una familia de alta nobleza. Esto muestra que, a pesar de sus sospechas, el Cid valora el estatus social que estos matrimonios proporcionan a sus hijas. El Cid ordena a su sobrino Félix Muñoz que acompañe a la comitiva hasta la frontera de Valencia. Este detalle es importante, pues Félix jugará un papel crucial más adelante. También envía con ellos una escolta de 100 caballeros al mando de Pero Bermúdez, primo del Cid. Quiere asegurar su seguridad durante el viaje. La comitiva parte de Valencia con gran pompa. Durante varios días, el viaje transcurre sin incidentes. Cuando llegan a la frontera de Valencia, Pero Bermúdez y sus hombres deben regresar según lo acordado. Dejar a las hijas del Cid bajo la protección exclusiva de sus maridos. Este es el momento que los infantes han estado esperando. Fernando y Diego continúan el viaje con sus esposas. Ahora los acompaña solo su séquito personal. Avanzan hasta llegar a un lugar remoto y siniestro, el Robledal de Corpes. Es un bosque espeso y solitario en las montañas. Saben que nadie podrá socorrer a sus víctimas. El poema describe este lugar como montaña fiera y grande. Destaca su naturaleza salvaje y aislada. Al llegar al Robledal, acampan para pasar la noche. A la mañana siguiente, los infantes ordenan a todos sus acompañantes que se adelanten. Dicen que ellos seguirán más tarde con sus esposas. Cuando se quedan a solas con doña Elvira y doña Sol, revelan finalmente sus verdaderas intenciones. Con palabras crueles, les dicen que van a pagar por las humillaciones sufridas en Valencia. Las despojan de sus ricas ropas y pieles.
Las dejan solo en finas camisas y blusas. Luego, en uno de los pasajes más brutales del poema, las golpean salvajemente con las cinchas de los caballos. Son correas de cuero grueso utilizadas para asegurar las sillas. El poema describe sin escatimar detalles la violencia de la agresión, con las cinchas correosas donde ellos traen las espuelas, comenzároslas a dar a las hijas del campeador. La brutalidad de los infantes es extrema. Golpean a las jóvenes hasta dejarlas ensangrentadas, casi muertas. El poema menciona específicamente que las cinchas tenían hebillas metálicas. Desgarraron la delicada piel de las hijas de Encid. Las jóvenes suplican piedad. Preguntan qué han hecho para merecer tal trato. Pero los infantes continúan con su tortura. Son sordos a sus ruegos. Finalmente, cuando las jóvenes pierden el conocimiento, los infantes las dan por muertas. Las abandonan en el bosque, a merced de las alimañas salvajes. Dicen cruelmente: aquí seréis escarnecidas, hijas del Cid, nosotros no debíamos casarnos con vosotras. Con estas palabras revelan el desprecio clasista que siempre sintieron. Consideraban que las hijas del Cid, a pesar de su riqueza, no eran dignas de emparentar con su noble familia. La escena de la afrenta de Corpes representa el momento más oscuro del poema. Muestra hasta dónde puede llegar la vileza humana movida por el orgullo herido y el resentimiento. Este acto cobarde, atacar a dos mujeres indefensas, contrasta dramáticamente con el código de honor caballeresco que el Cid representa. Por fortuna, la historia no termina con este acto de crueldad. Félix Muñoz, el sobrino del Cid, había desconfiado de los infantes. Decidió seguir a la comitiva en secreto. Ve que los acompañantes son enviados adelante y los infantes se quedan a solas con sus esposas. Sus sospechas aumentan. Se esconde entre los árboles del robledal y presencia la terrible agresión. No puede intervenir pues está solo, contra los infantes y sus hombres de confianza. Una vez que los infantes abandonan el lugar, creyendo a sus víctimas muertas o moribundas, Félix sale de su escondite. Acude en auxilio de sus primas. Las encuentra inconscientes, cubiertas de sangre, sus finos vestidos desgarrados. Creyéndolas muertas al principio, se desespera y maldice a los infantes. Pero cuando se acerca más, nota que aún respiran débilmente. Con gran ternura y cuidado, Félix les limpia la sangre del rostro. Rasga su propia capa para hacer vendajes improvisados. Las jóvenes recuperan lentamente la conciencia. Cuando por fin pueden hablar, le suplican que no las abandone en ese lugar salvaje. Félix las tranquiliza: no temáis, mis primas, mientras yo viva no os faltará lo necesario. Félix se encuentra en una situación difícil. Las jóvenes están demasiado heridas para cabalgar. Él teme que los infantes puedan regresar si descubren que sus víctimas siguen vivas. Con gran ingenio, improvisa un refugio entre los árboles. Está escondido a la vista. Deja allí a sus primas con agua y algunas provisiones. Luego, monta su caballo y cabalga rápidamente hasta el pueblo más cercano en busca de ayuda. En el pueblo consigue un carro con mantas y alimentos. Regresa al robledal. Carga cuidadosamente a sus primas en el carro y emprende el viaje de regreso a Valencia. Toma caminos secundarios para evitar encontrarse con los infantes. Durante el trayecto, las jóvenes se recuperan gradualmente. Sus heridas físicas y emocionales tardarán mucho en sanar completamente. Mientras tanto, en Valencia, el Cid recibe un mensajero que trae noticias terribles. Cuando escucha lo sucedido a sus hijas, su primer impulso es de furia ciega. El poema nos muestra cómo se tira de la barba y exclama: por esta barba que nadie me cortó, no se alegrarán de esto los infantes de Carrión. Sin embargo, incluso en este momento de máxima rabia, el Cid no se deja llevar por el deseo de venganza inmediata. A diferencia de los nobles impulsivos de su época, no monta de inmediato con sus hombres para perseguir y matar a los infantes. Decide buscar justicia por los cauces legales.
Este autocontrol, en un momento tan doloroso, es otra muestra de su excepcional carácter. Cuando finalmente Félix Muñoz llega a Valencia, con doña Elvira y doña Sol, el reencuentro con su padre es desgarrador. El Cid las abraza llorando. Les promete que obtendrá justicia por el ultraje sufrido. Las jóvenes son atendidas por los mejores médicos. Poco a poco se recuperan físicamente. La humillación y el trauma permanecerán con ellas por mucho tiempo. El Cid, mientras tanto, envía mensajeros al rey Alfonso. Quiere informarle de lo sucedido y pedirle que convoque una corte. Allí podrá presentar formalmente su demanda contra los infantes de Carrión. El rey, horrorizado por lo ocurrido, accede inmediatamente. Fija fecha y lugar para la corte, Toledo, la ciudad imperial, dentro de 7 semanas. Cantar tercero, la reparación de la afrenta. Las 7 semanas que preceden a la corte son un tiempo de intensa preparación para el Cid. Sabe que se enfrentará no solo a los infantes de Carrión, también a toda su poderosa familia, los Beni Gómez. Tienen gran influencia en la corte castellana. También sabe que este juicio determinará no solo la reparación por el ultraje a sus hijas, también definirá su propia posición en la jerarquía social del reino. El Cid selecciona cuidadosamente a los hombres que lo acompañarán a Toledo. Entre ellos están Minaya Álvar Fáñez, su leal primo, Pero Bermúdez, conocido por su valentía, Martín Antolínez, el burgalés de Pro, y Muno Gustioz, otro caballero de confianza. Todos ellos han estado con el Cid desde el inicio de su destierro. Han compartido sus victorias y penurias. También prepara regalos espléndidos para el rey y la corte. Sigue su costumbre de mostrar generosidad. Antes de partir, el Cid habla con sus hijas. Ya están recuperadas físicamente de sus heridas. Les promete que obtendrá justicia. Les asegura que encontrará para ellas mejores maridos que los infantes. Esta promesa revela su determinación. No solo quiere reparar el daño pasado, quiere asegurar un futuro mejor para sus hijas. El viaje a Toledo es un despliegue impresionante. El Cid va acompañado por 100 caballeros. Todos están ricamente equipados con las mejores armas y vestiduras. Es significativo que vayan armados, aunque se dirigen a una corte de justicia. El Cid sabe que debe mostrar su poder militar. Es la única forma de ser tomado en serio por los nobles castellanos. Cuando llegan a Toledo, el rey Alfonso recibe al Cid con grandes honores. Demuestra cuánto ha cambiado su relación desde el destierro inicial. El rey ha preparado el palacio para la ocasión. Ha convocado a todos los grandes del reino para que presencien el juicio. La corte judicial que se celebra en Toledo es uno de los pasajes más dramáticos y legalmente interesantes del poema. Muestra con detalle cómo funcionaba la justicia feudal española. Vemos cómo un conflicto entre nobles podía resolverse sin recurrir inmediatamente a las armas. El Cid comienza su alegato con suma diplomacia. Primero agradece al rey la oportunidad de presentar su caso. Le recuerda que fue él quien casó a sus hijas con los infantes. Vos casasteis a mis hijas, que yo no, señor. Esta frase aparentemente inocente tiene un propósito estratégico. Implica que, si los infantes han fallado como maridos, la responsabilidad última recae parcialmente en el rey que propició esos matrimonios. Luego, el Cid procede metódicamente con sus demandas. No comienza acusando directamente a los infantes por la afrenta a sus hijas. Eso podría parecer un asunto puramente personal. En vez de eso, inicia reclamaciones materiales que nadie puede disputar. Primero, exige la devolución de las espadas Colada y Tizona, que había regalado a sus yernos. Como estos ya no son sus parientes por su propio comportamiento, argumenta que no tienen derecho a conservar esos símbolos de honor guerrero. Los infantes, conscientes de que no tienen justificación para retener las espadas, las entregan públicamente. El Cid inmediatamente las regala a Pero Bermúdez y Martín Antolínez. Son dos de sus más leales seguidores.
El gesto muestra tanto su generosidad como su preparación para lo que vendrá después. A continuación, el Cid reclama la devolución de la dote que entregó a los infantes, 3.000 marcos en oro y plata. También esta demanda les es concedida. Los infantes deben entregar propiedades en lugar de dinero. Ya han gastado la mayor parte de la dote. Solo después de asegurar estas victorias legales preliminares, el Cid pasa a su demanda principal, la reparación por la deshonra causada a sus hijas. En un discurso apasionado pero controlado, describe la vileza de la acción de los infantes. Abandonaron a sus esposas golpeadas y medio muertas en un bosque salvaje. La reacción de la corte es de horror e indignación. El rey mismo declara: por cierto, digo que me pesa de corazón. Los infantes, acorralados, intentan defenderse. Alegan que las hijas del Cid no eran de suficiente nobleza para ellos. De linaje somos de condes de Carrión, debíamos casar con hijas de reyes o emperadores, que no pertenecían las hijas de un simple infanzón. Este argumento, basado en el prejuicio clasista, es inmediatamente rebatido. El tío de los infantes, don García Ordóñez, conocido enemigo del Cid, toma la palabra para apoyar a sus sobrinos. Ataca verbalmente al Cid. Lo llama engreído y le recuerda sus orígenes humildes. Esta provocación es demasiado pero Bermúdez, a pesar de ser tartamudo, responde con un discurso furioso. Enumera todas las ocasiones en que García Ordóñez ha demostrado cobardía frente al valor del Cid. Recuerda específicamente cómo el Cid le tiró de la barba en una batalla. Era uno de los mayores insultos posibles en la época. Y García Ordóñez no se atrevió a buscar reparación. La tensión en la corte aumenta hasta que el rey interviene para mantener el orden. Finalmente, tras escuchar todos los argumentos, el rey determina que la justicia del Cid es clara. Debe haber reparación. Sin embargo, los infantes y su tío siguen negándose a admitir culpa. Incluso insinúan que el rey favorece injustamente al Cid. En este punto, el asunto se transforma de un juicio civil a un desafío de honor. Siguiendo las costumbres de la época, el rey autoriza un duelo judicial. 3 campeones del Cid se enfrentarán en combate singular a los 2 infantes y su tío. El resultado de estos combates será considerado el juicio de Dios. Quien venza tendrá la razón legal. Los campeones elegidos por el Cid son Pero Bermúdez, Martín Antolínez y Muno Gustioz. El rey fija fecha y lugar para los combates, en la vega del río Carrión, territorio de los infantes. Es un gesto que muestra la imparcialidad real. El Cid no participará personalmente en los duelos. Demuestra nuevamente su respeto por el proceso legal. Regresa a Valencia para gobernar su territorio. Sus campeones se preparan para los combates, que decidirán el honor de su señor y la justicia para sus hijas. Los duelos se celebran en la fecha prevista. El rey Alfonso está presente como juez supremo. El campo se prepara según las estrictas reglas de los combates judiciales. Hay vallas para los espectadores y jueces, que supervisan que todo se desarrolle conforme a derecho. Los infantes y su tío se muestran arrogantes antes del combate. Confían en su superioridad social y en que luchen en su propio territorio. Sin embargo, los campeones del Cid rápidamente demuestran su superioridad. Están fortalecidos por la justicia de su causa y su experiencia en verdaderas batallas. Pero Bermúdez se enfrenta a Fernando, el mayor de los infantes. Tras un intenso intercambio de golpes de espada, le asesta una herida mortal. Le perdona la vida cuando Fernando se declara vencido. Martín Antolínez combate contra Diego y lo derrota de manera similar. Lo hiere gravemente, pero respeta su rendición. Finalmente, Muno Gustioz vence al tío, García Ordóñez. Completa la victoria de los hombres del Cid. La derrota de los infantes y su tío en estos duelos judiciales significa, según las leyes y costumbres de la época, que son culpables de las acusaciones del Cid. El rey Alfonso declara oficialmente que los infantes quedan deshonrados.
Esta sentencia implica consecuencias graves, pierden su estatus social, sus derechos en la corte, y se convierten prácticamente en parias. El poema menciona que después de los duelos, los infantes no volvieron a mostrar su rostro en la corte. Es señal de su completa caída en desgracia. Así, el Cid obtiene justicia para sus hijas a través de los cauces legales. No recurre a la venganza personal, que habría sido típica de la época. Esta forma de resolución muestra otro aspecto notable de su carácter, su respeto por la ley y las instituciones, incluso cuando ha sido personalmente agraviado. La victoria legal del Cid refuerza aún más su posición en el reino. De caballero desterrado, ha pasado a ser un señor poderoso, cuyo honor ha sido públicamente reivindicado por el propio rey. Este ascenso social, logrado mediante el mérito y no por nacimiento, es uno de los temas centrales del poema. Refleja cambios que comenzaban a darse en la rígida sociedad feudal española. Final feliz, nuevas bodas y gloria eterna. La historia del Cid podría haber terminado con su triunfo legal sobre los infantes de Carrión. Ya había recuperado su honor. Había garantizado la justicia para sus hijas. Había consolidado su posición como uno de los hombres más poderosos de España. Sin embargo, el cantar nos muestra que el destino tenía reservado un final aún más glorioso para Rodrigo Díaz de Vivar. Poco después de los duelos judiciales que deshonraron a los infantes, llegan a la corte del rey Alfonso emisarios importantes. Vienen de los reinos de Navarra y Aragón. Son reinos cristianos vecinos de Castilla. Sus gobernantes han enviado a estos mensajeros con un propósito específico: pedir la mano de las hijas del Cid para sus hijos. Este es un giro extraordinario. Las hijas de Rodrigo, que habían sufrido la humillación y el maltrato de los infantes de Carrión, ahora son solicitadas como esposas por verdaderos príncipes. Son herederos de reinos. El infante de Navarra quiere casarse con doña Elvira. El infante de Aragón solicita a doña Sol. Estas propuestas matrimoniales representan un ascenso social aún mayor que los matrimonios anteriores. Los infantes de Carrión, aunque de familia noble, eran simples señores feudales dentro del reino de Castilla. En cambio, estos nuevos pretendientes son hijos de reyes. Son príncipes destinados a gobernar reinos enteros. Cuando el rey Alfonso le informa de estas propuestas, el Cid se muestra cauteloso. La experiencia con los infantes de Carrión le ha enseñado a ser prudente. Sin embargo, el rey personalmente avala a estos pretendientes. Asegura al Cid que esta vez sus hijas serán tratadas con el respeto y honor que merecen. El Cid, después de consultar con su esposa Jimena, acepta estas propuestas. Las nuevas bodas se celebran con gran esplendor. Primero en Valencia y luego en las cortes respectivas de Navarra y Aragón. El poema describe cómo las hijas del Cid, que tanto habían sufrido, encuentran finalmente la felicidad con esposos que las valoran y respetan. Estas bodas tienen un significado especial para el Cid. Cuando fue injustamente desterrado años atrás, se separó de sus pequeñas hijas prometiéndoles que algún día las dejaría en mejor posición. Ahora, esa promesa no solo se ha cumplido, sino que ha sido superada. Sus hijas son princesas, futuras reinas de reinos importantes. El poema nos cuenta que el Cid vivió muchos años más en Valencia. Gobernó con justicia y sabiduría. Fue respetado tanto por cristianos como por musulmanes. Cuando finalmente murió, fue llorado por todos. Su fama se extendió por toda España y más allá. Su nombre se convirtió en sinónimo de honor, valentía y justicia. El poema termina con un verso que conecta al héroe con la realeza española. Hoy los reyes de España sus parientes son. Es una afirmación verdadera. A través de los matrimonios de sus hijas, el Cid realmente se convirtió en antepasado de muchos reyes españoles posteriores. De simple caballero desterrado, llegó a fundar un linaje real. Así concluye la historia del Cid Campeador. Un hombre que, de simple caballero desterrado, se elevó hasta convertirse en el vasallo más poderoso de España.
Fue respetado por amigos y enemigos. A través de su esfuerzo y virtud logró superar todas las adversidades para alcanzar la gloria. Segunda parte. Análisis de la obra. ¿Qué hace especial al Cantar del Mío Cid? El Cantar del Mío Cid no es solo una historia emocionante. Es una obra que ha sobrevivido casi 800 años y sigue siendo estudiada y admirada hoy. ¿Por qué? Primero, es el poema épico más antiguo conservado en español. Esto lo hace un tesoro cultural. Mientras los franceses tenían su canción de Rolando y los ingleses su Beowulf, los españoles tenían al Cid. Segundo, a diferencia de otras epopeyas medievales llenas de elementos fantásticos como dragones o magia, el Cantar del Mío Cid es sorprendentemente realista. Sus batallas son creíbles. Sus personajes actúan como personas reales. Muchos de los eventos narrados realmente ocurrieron, aunque con algunas exageraciones poéticas. Tercero, el héroe no es perfecto. El Cid no es un superhombre invencible, ni un santo sin defectos. Es un guerrero formidable, sí, pero también un hombre pragmático, que hace lo necesario para sobrevivir, como engañar a los prestamistas. Esta humanidad lo hace más cercano y creíble. El Cid histórico versus el Cid literario. El Rodrigo Díaz de Vivar Real nació alrededor de 1043. Pertenecía a una familia de la pequeña nobleza castellana. Sirvió al rey Sancho II y luego a su hermano Alfonso VI. Su relación con este último fue complicada. Llevó efectivamente a su destierro en 1081. Como en el poema, el verdadero Cid conquistó Valencia en 1094. La gobernó hasta su muerte en 1099. También es cierto que se casó con Jimena, una noble relacionada con la familia real. Tuvo 2 hijas que se casaron con nobles importantes, aunque no exactamente como cuenta el poema. Lo que hace el poema es simplificar esta historia compleja. Añade elementos dramáticos, como la afrenta de Corpes, que probablemente no ocurrió. Presenta al Cid como un modelo de virtudes cristianas y caballerescas. La historia real es fascinante por sí misma. El Cid histórico fue un guerrero brillante. Trabajó tanto para reyes cristianos como musulmanes en diferentes momentos. Esto era algo inusual en la España de la Reconquista. El Cantar del Mío Cid explora varios temas importantes que siguen resonando hoy. 1. Honor y lealtad. El honor es quizás el tema central del poema. El Cid pierde su honor con el destierro injusto. Toda su historia es un camino para recuperarlo y aumentarlo. Para un caballero medieval, el honor era más valioso que la riqueza o incluso la vida misma. La lealtad del Cid hacia el rey Alfonso, incluso cuando éste lo trata injustamente, muestra otro valor fundamental. A diferencia de otros héroes rebeldes, el Cid nunca se vuelve contra su señor. Le envía regalos incluso durante su destierro. 2. Familia. El amor familiar es un motor poderoso en la historia. El Cid lucha no solo por sí mismo, sino para proteger y elevar a su familia. Las escenas de separación y reencuentro con su esposa e hijas están entre las más emotivas del poema. La venganza por el maltrato a sus hijas muestra que, aunque pacienten las ofensas contra él mismo, el Cid no tolera que dañen a su familia. 3. Justicia y legalidad. Aunque el Cid es un guerrero formidable, prefiere la justicia a la venganza personal. Cuando sus hijas son maltratadas, podría haber perseguido y matado a los infantes. En vez de eso, busca reparación legal ante el rey. Esta preferencia por la ley sobre la venganza era una idea avanzada para la época. Los nobles frecuentemente resolvían sus disputas por la fuerza. 4. Convivencia entre culturas. Un aspecto sorprendente del Cantar es cómo retrata la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos en la España medieval. Aunque el Cid lucha contra ejércitos musulmanes, también respeta a adversarios valientes como Yusuf. En su gobierno de Valencia trata justamente a todos sus súbditos, sin importar su religión.
Este respeto entre culturas, aunque limitado por los estándares actuales, muestra una realidad de la España medieval que muchas veces se olvida: la coexistencia de diferentes religiones y culturas. 5. Mérito personal vs nobleza de nacimiento. Una tensión interesante en el poema es la que existe entre el mérito ganado por las propias acciones y el estatus heredado. El Cid, aunque noble, no pertenece a la alta aristocracia. Los infantes de Carrión se consideran superiores a él por su linaje, aunque son moralmente inferiores. El poema claramente favorece el mérito personal sobre el nacimiento noble. Es un mensaje casi revolucionario para la época. Resuena fuertemente en nuestra sociedad actual. El cantar del mío Cid destaca por varios elementos literarios. 1. Estilo directo y vigoroso. El lenguaje del poema es directo, vigoroso y visual. Abundan las escenas de acción, descritas con detalles vívidos que nos hacen sentir en medio de la batalla. Por ejemplo, cuando describe cómo la sangre llega hasta los codos de los guerreros del Cid durante un combate. 2. Realismo. A diferencia de otras epopeyas medievales, el cantar evita lo sobrenatural. No hay milagros, dragones ni poderes mágicos. Las batallas se ganan por estrategia, valor y fuerza, no por intervención divina. Esto hace que la historia, a pesar de su antigüedad, resulte sorprendentemente moderna. 3. Estructura tripartita. La división en 3 cantares crea una estructura clara: el ascenso desde el destierro hasta el poder, cantar primero, la aparente cumbre con las bodas de sus hijas, cantar segundo, la caída temporal con la afrenta y la recuperación final con la victoria legal y las nuevas bodas, cantar tercero. 4. Fórmulas épicas. Como era común en la poesía épica medieval, el cantar utiliza fórmulas repetitivas que ayudaban al juglar a recordar el poema. Mío Cid Ruy Díaz, el que en buena hora ciñó espada, es una de las más famosas. Estas fórmulas dan un ritmo característico al poema. A pesar de los casi 1000 años que nos separan del Cid, su historia ofrece lecciones valiosas para nuestro mundo. 1. Resistencia ante la adversidad. Cuando el Cid es injustamente desterrado, no se hunde en la autocompasión, ni busca venganza inmediata. Acepta la situación, se adapta y trabaja metódicamente para mejorar su posición. Esta capacidad de recuperación o resiliencia es vital en un mundo donde los reveses son inevitables. Cuando enfrentes un fracaso o injusticia, pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo?, en lugar de lamentarte por lo que has perdido. Como el Cid, parte de donde estás y avanza paso a paso. 2. Lealtad sin servilismo. El Cid mantiene su lealtad al rey Alfonso incluso después del destierro injusto, pero no de forma servil. Sigue su propio camino, construye su propio poder y finalmente regresa en sus propios términos, con dignidad. Ser leal a personas o instituciones no significa seguirlas ciegamente o tolerar abusos. La verdadera lealtad puede incluir el desacuerdo respetuoso y mantener la propia integridad. 3. Equilibrio entre idealismo y pragmatismo. El Cid es un idealista que lucha por valores como el honor y la justicia, pero también es pragmático, adaptándose a circunstancias difíciles y haciendo lo necesario para sobrevivir. Mantén tus ideales y valores, pero sé flexible en cómo los persigues. A veces el camino hacia nuestros objetivos más nobles no es directo. 4. Respeto por la diversidad. En una época de profundas divisiones religiosas, el Cid muestra respeto por personas de diferentes creencias y culturas, juzgándolas por sus acciones y carácter más que por su origen. Evalúa a las personas por su comportamiento y valores, no por etiquetas o grupos. Busca lo que te une con otros, no lo que te separa. 5. Persistencia y paciencia. El Cid no conquistó Valencia en un día. Le tomó años de esfuerzo constante, estrategia paciente y objetivo claro. Su éxito fue el resultado de persistencia, no de un golpe de suerte. Los grandes logros requieren tiempo. Divide tus objetivos en pasos manejables y celebra cada pequeña victoria en el camino, como el Cid celebraba cada conquista por pequeña que fuera. 6. El poder de la reputación.
El Cid entendía que la reputación es un activo valioso. Trataba a sus enemigos con respeto cuando se rendían, cumplía su palabra, y así ganaba aliados incluso entre antiguos adversarios. Tu reputación se construye por cómo tratas a los demás día a día. La integridad y la consistencia entre tus palabras y acciones te harán ganar respeto duradero. 7. La familia como motivación. Para el Cid, su familia no era solo algo a proteger, sino una motivación para superarse. Quería dejar a sus hijas en mejor posición de la que él tuvo. Piensa en cómo tus acciones afectan no solo a ti sino a quienes te importan. A veces, cuando la motivación personal falla, el deseo de ayudar a otros puede darnos la fuerza para seguir adelante. 8. Aprender de la derrota. Cuando el Cid sufre reveses, como la afrenta a sus hijas, no se deja llevar por la ira ciega, sino que aprende, se adapta y encuentra un camino legal hacia la justicia. Ve los fracasos como lecciones, no como definiciones de quién eres. Pregúntate siempre, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo hacer las cosas diferentes la próxima vez? El Cid como modelo de liderazgo. El Cid no solo era un guerrero individual, sino un líder que inspiraba lealtad. Sus cualidades de liderazgo siguen siendo relevantes. 1. Lidera con el ejemplo. El Cid nunca pedía a sus hombres que hicieran algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Era el primero en la batalla y compartía las dificultades con sus seguidores. Ya sea en el trabajo, en el deporte o en cualquier grupo, gana respeto haciendo, no solo hablando. Las personas siguen a quienes caminan su charla. 2. Consulta antes de decidir. Antes de tomar decisiones importantes, el Cid consultaba con sus lugartenientes, especialmente con Minaya Álvar Fáñez. Aunque la decisión final era suya, valoraba otras perspectivas. No confundas liderazgo con dictadura. Escuchar diferentes opiniones no te hace débil, te hace más sabio y tus decisiones serán mejores. 3. Reconoce el mérito. El Cid compartía generosamente el botín con sus hombres y reconocía públicamente sus hazañas. No acaparaba toda la gloria para sí mismo. Celebra los éxitos de tu equipo, no solo los tuyos. El reconocimiento sincero motiva más que cualquier otra recompensa. 4. Visión a largo plazo. El Cid no se contentaba con victorias pequeñas o soluciones temporales. Tenía una visión a largo plazo para restaurar y aumentar su honor, y cada acción servía a ese propósito mayor. Pregúntate regularmente si tus acciones diarias te están acercando a tus objetivos más importantes, o si estás dejando que lo urgente sustituya a lo importante. La relevancia actual del Cantar del Mío Cid. Podría parecer que un poema escrito hace casi 8 siglos tendría poco que decir a nuestra sociedad moderna, pero sorprendentemente, muchos de sus temas siguen siendo relevantes. 1. La lucha contra los prejuicios. El Cid era menospreciado por algunos nobles, por su origen relativamente humilde, a pesar de sus logros. Hoy seguimos luchando contra prejuicios basados en origen, raza, género u otros factores. 2. La tensión entre mérito y privilegio. La idea del Cantar, de que una persona debe ser juzgada por sus acciones y no por su nacimiento, resuena fuertemente en nuestras sociedades democráticas, aunque seguimos lidiando con privilegios heredados. 3. La búsqueda de justicia. La preferencia del Cid por la justicia legal sobre la venganza personal refleja la evolución hacia sociedades basadas en el Estado de Derecho, un proceso que continúa globalmente. 4. La resistencia ante la adversidad. En tiempos de crisis económicas, pandemias o desafíos personales, la capacidad del Cid para adaptarse y prosperar incluso en el destierro ofrece un modelo inspirador. 5. El respeto por la diversidad. En un mundo donde los conflictos culturales y religiosos siguen siendo frecuentes, la capacidad del Cid para respetar a personas de diferentes orígenes, mostrada en su gobierno de Valencia, ofrece una lección valiosa. Y así llegamos al final de nuestra exploración del Cantar del Mío Cid. Es una historia escrita hace casi 800 años, pero sigue hablándonos hoy con fuerza.
De un simple caballero desterrado a señor de Valencia, el camino del Cid nos muestra que podemos superar, incluso las circunstancias más adversas. Solo necesitamos valor, inteligencia y perseverancia. Nos enseña que el verdadero honor no viene de títulos o nacimiento. Viene de nuestras acciones y carácter. Quizás la mayor lección del Cid sea que nuestro destino no está escrito en piedra. Incluso cuando parece que todo está perdido, como cuando el Cid salió llorando de su casa en Vivar, podemos forjar un nuevo camino. Tal vez alcanzar alturas que nunca imaginamos. Me encantaría saber qué parte de la historia del Cid te ha parecido más inspiradora. ¿Te identificas más con su valentía en la batalla? ¿Con su lealtad a pesar de la injusticia? ¿O con su amor por su familia? ¿Hay alguna lección del Cid que crees que podrías aplicar en tu propia vida? También quiero preguntarte qué otra obra clásica te gustaría que exploráramos en el futuro. ¿Quizás las tragedias de Shakespeare? ¿O prefieres otras epopeyas medievales como el Cantar de Roldán? Si te ha gustado este viaje por la España medieval, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Así no te perderás nuestras próximas exploraciones de grandes obras literarias. También puedes compartir este vídeo con amigos que puedan encontrarlo útil. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y recuerda, cuando sientas que todo el mundo está en tu contra, que todas las puertas se cierran, quizás, como el Cid, estés justo en el umbral de tu mayor victoria. Nos vemos en el próximo vídeo.